El Espíritu Santo es un milagro divino. Es un regalo de Dios. Es una manifestación invisible que, aunque no la podemos ver, sí podemos ver sus efectos en nuestras vidas. Podemos ver el cambio en nuestro interior. Podemos ver que ahora Él pone anhelo en nuestros corazones de buscarle cuando antes no teníamos ese deseo. Nadie tiene que decirme a mí que el Espíritu Santo de Dios es real, porque Él nos ha dado el privilegio de poder experimentarlo en nuestra vida diaria, de poder experimentarlo en nuestro caminar en el Señor. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able. El día de hoy vamos a compartir una palabra en el nombre de Jesús. Y espero que pueda bendecir su vida de una manera muy especial. Como cada domingo, el Señor nos habla de una manera muy poderosa a través de su palabra. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice la Biblia que la única manera que nosotros podemos recibir fe es a través de la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuche bien, la fe no viene por oír al predicador aquí haciendo mamueca que ya usted sabe. La fe no viene por los brincos, los saltos que yo pueda dar aquí adelante, o que el pastor pueda dar aquí adelante. La fe viene por la transmisión de la palabra de Dios que sale de nuestra boca. Aunque nos movamos mucho o no nos movamos, si está saliendo de mi boca palabra de Dios, tiene obligatoriamente que producir algo en su vida. Y eso que yo le estoy diciendo para mí de manera personal ha sido un proceso. Porque como predicador cristiano, evangélicos, para mí ha sido un reto el poder aprender a predicar la palabra de Dios y controlar mis emociones. ¿Verdad? Porque sabemos que nosotros los evangélicos somos medio locos a veces. Y nos gusta brincar y nos gusta correr y todo eso. Pero para mí ha sido un desafío el aprender a manejar mis emociones. Porque no tiene nada de malo que yo, porque somos seres emocionales, que yo deje que las emociones fluyan en algún momento. Pero no estoy supuesto a dejarme siempre controlar de las emociones. O a dejar siempre que las emociones se conviertan en algo repetitivo, que yo entienda que sin emociones y sin la bulla y la cosa, Dios no se está moviendo. No es así. No es así. Y ha sido un desafío, pero usted sabe qué, que independientemente de eso, yo le doy gloria a Dios, porque el Señor me ha enseñado a mí de manera personal que no es lo que yo haga lo que bendice a la gente. No es la forma como yo lo exprese lo que bendice a la gente. Lo que bendice verdaderamente al pueblo es la palabra de Dios. Y por eso usted ve que de repente hay predicadores que son bien calmados, pero cuando están hablando la palabra de Dios es como algo que golpea nuestro espíritu. Y así mismo usted puede ver también predicadores que son más efusivos y también golpean cuando están hablando la palabra de Dios, nuestro espíritu. Sin importar la forma, lo que transforma es la palabra que sale de la boca de nosotros. Aleluya. Y ese no es el tema que yo tengo para hablar el día de hoy. Gloria al Señor. Ese no es el tema, pero vamos a entrar al tema de hoy. Gloria al Señor. Vamos a estar ministrando bajo el tema un milagro divino.
Y de verdad que esto me ministró bastante, gloria al Señor. Porque mientras estuve pensando y meditando en este tema, me encontré con cosas interesantes y la quiero compartir con ustedes. Y ya esta palabra sé que está bendita y hemos orado y sé que ya Dios está en control de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y yo quiero comenzar definiendo qué significa la palabra milagro. La palabra milagro es una intervención sobrenatural en el mundo externo. Escuche bien, lo voy a repetir. La palabra milagro es una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular del poder y la presencia de Dios. Y eso está quizás un poco técnico, pero vamos a traerlo, vamos a platanarlo un poquito. ¿Qué es un milagro? Es un acontecimiento sobrenatural que nosotros lo podemos ver en el mundo físico y que manifiesta el poder y la presencia de Dios. Por ejemplo, en una ocasión, esta que está aquí, Rosalina, mi hermana, estaba enferma. Tenía algo en su cuerpo, varias cosas médicas, ¿verdad? Que no me sé los nombres. Pero Dios, a través de la oración de un grupo de locos, el Señor operó un milagro en ella que hasta el día de hoy, gloria al Señor, nunca jamás ella ha vuelto a sufrir de ese problema que ella padecía y padeció por mucho tiempo. Y ahí usted ve en el mundo físico, que es su cuerpo, algo visible que nosotros podemos ver, vemos una intervención del poder de Dios. Y el testimonio está ahí. Por eso usted ve, por ejemplo, cuando hablamos de milagros, que Dios transforma la vida de una persona que era mentirosa, que era lengua suave, ¿verdad? Que era delincuente, que era vicioso, que era tal o cual cosa. Y usted se pregunta cómo sucede algo, un cambio interior en esa persona que cambió de ser ladrón y ahora es un ministro del Señor. Eso es un milagro divino. Y es una intervención de algo que nosotros no vemos, porque yo no vi a Dios cuando sanó a mi hermana, pero sí vi el después. La vi a ella sana. Eso es un milagro, una intervención del poder de Dios en el mundo físico. Y me gustó mucho y me sorprende porque cuando estaba estudiando sobre el tema de los milagros, que no voy a poder abundar mucho por el factor tiempo, que me puse a estudiar un poco en las escrituras, me topé con lo siguiente. La Biblia está llena de Dios operando milagros, pero me topé con algo más interesante y fue que no siempre Dios hizo milagros. Hubieron periodos específicos en los que Dios manifestaba su poder y siempre los milagros tenían una razón de ser. Dios no andaba haciendo milagro cuando los profetas querían que Dios haga milagro. Dios no andaba haciendo milagro cuando los hombres querían que Él hiciera milagros. Dios hacía milagros cuando Él entendía que debía de manifestar su poder para glorificar su nombre. Y algunos de los periodos que encontré que Dios hizo milagro en el Antiguo Testamento, en primer lugar, lo vemos en la creación del universo. La Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y todo el universo en el que nosotros vivimos tuvo su origen por un milagro sobrenatural. Dígame. Aleluya. No se ponga tan serio.
Gloria a Dios. Pero luego de la creación del universo, vemos que comienza Dios a tratar con algunos personajes de la historia, con Abraham, con Noé y con otros más. Pero en ese primer periodo, Dios no hizo milagros sobrenaturales. El primer periodo de milagros en la Biblia comienza con Moisés. Y fue cuando Dios se determinó en liberar a su pueblo de Egipto. Y era necesario que Dios hiciera intervenciones milagrosas para que el faraón y el pueblo de Egipto pudieran saber que Dios estaba con el pueblo de Israel. Más adelante nosotros nos topamos a Dios haciendo milagros en el tiempo o en el periodo del profeta Elías y Eliseo. En ese intervalo de tiempo, la Biblia no registra que hubieron intervenciones milagrosas de parte de Dios. Luego de Eliseo, vemos que Dios hace milagros durante el exilio de Babilonia. Y luego nos topamos con el periodo del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Y en cada uno de esos periodos, todos los milagros acontecieron, diga conmigo, con un propósito. Todos los milagros acontecieron con un propósito. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, que lo vamos a ver un poquito más detallado, nos vamos a topar a Dios obrando milagros sobrenaturales en la vida de Jesús y luego en la vida de sus discípulos. Y para eso hubo una razón. Gloria al Señor. Pero asimismo, como la Biblia habla de milagros y de intervención divina, también la Biblia habla de otra cosa que se llama falsos milagros. Y es algo que nosotros como creyentes debemos estar muy pendientes, porque no todo el que hace una señal sobrenatural no necesariamente le está haciendo de parte de Dios. Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento cuando Moisés se para delante del faraón, que Dios iba a liberar al pueblo. También los magos del faraón se pararon delante de él, del faraón, y pudieron duplicar algunos de los milagros que hizo Moisés. Y el diablo ha estado siempre, no desde ahora, lo vemos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, siempre tratando de hacer cosas y moverse para distraer la atención de los hijos de Dios. O sea que lo que quiero decirle con esta primera parte es que los milagros son una intervención de Dios. Los milagros tienen una razón de ser y un propósito, pero no podemos ignorar que también el diablo, aleluya, hace señales que parecen milagrosas. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a un tal Simón el mago, que tenía toda una ciudad con la atención hacia él, porque el diablo lo usaba haciendo cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento a otro que se llamaba Elimás, que con sus artes mágicas tenía mucha gente envuelta y dormida. O sea que lo que le estoy diciendo es: no permita, no ponga sus ojos en una persona porque hace señales. Eso no significa que Dios está con nosotros. Lo que dice, si Dios está con nosotros, si Dios está conmigo, si está con usted, son nuestros frutos. Es nuestro testimonio, no son las señales. Pero el día de hoy que estamos hablando, aleluya, de un milagro divino, ya usted sabiendo lo que es un milagro, usted sabiendo que Dios ha operado milagros, entramos directamente al tema que nos corresponde hoy. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía la costumbre que en muchas ocasiones cuando Dios les operaba un milagro, ellos le ponían un nombre a ese milagro
para recordar a través de los tiempos lo que Dios hizo con ellos. Y de ahí usted, cuando se va a la Biblia, al Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que los judíos, para todas sus celebraciones, tienen un nombre. Por ejemplo, ellos celebraban, y todavía al día de hoy, miles de años más adelante, fiestas, muchas de ellas fiestas bíblicas. Por ejemplo, una de esas fiestas es la fiesta de la celebración de la Pascua, para recordar la liberación que Dios le hizo al pueblo de Israel cuando mandó el ángel de la muerte allá a Egipto. El Señor les dijo: unjan sus casas, los lindeles con sangre, para que cuando el ángel de la muerte pase, sepa que en ese lugar hay un hijo de Dios. Por ejemplo, usted se topa con la fiesta de Pentecostés, que todavía la celebran los judíos y los cristianos. Esa primera fiesta en el Antiguo Testamento se celebraba como un recordatorio de la entrega de la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Y se celebra, son las tres grandes fiestas: la fiesta de los tabernáculos, y cada una de ellas es un recordatorio de un milagro de Dios. La semana pasada, el domingo 19, se estaba celebrando la celebración de Pentecostés. Y de eso es que vamos a hablar en este día. Gloria al Señor. El día de Pentecostés, celebración, diga conmigo, celebración de la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí. Y esta es una fiesta muy especial para el pueblo judío y para el pueblo cristiano. Pero para nosotros, el día de hoy, usted se va a dar cuenta que tiene una connotación diferente. Porque la Biblia dice que todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento era una sombra de algo mejor. Si usted se lee el libro de Hebreos completo, usted se va a dar cuenta que hace una comparación con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y dice: el antiguo pacto tuvo su lugar, su importancia, su vigencia en un momento determinado, pero era simplemente una sombra de algo mejor que iba a venir. Y esta fiesta de Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua, luego que viene Jesús le cambia el sentido completo. Me gusta mucho porque todo lo que toca a Jesús, todo le cambia el sentido. Todo lo que toca a Jesús lo hace diferente. No importa, aleluya, la condición como esté, como se encuentre. Si lo toca a Jesús, hay garantía de que lo va a hacer diferente. Y yo quiero que usted abra su Biblia conmigo y vamos a leer unos cuantos versículos. Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y lo voy a ir leyendo en lo que usted lo busca para no perder mucho tiempo. Y este primer capítulo, Jesús había resucitado y estaba hablando con sus discípulos. Y les dice en el versículo 4, Luis, el Hechos 1, 4 y 5. Gloria a Dios. Y dice: y estando juntos, les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Qué le dijo que esperaran? La promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente los bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos
días. Y Jesús en ese pasaje le estaba haciendo un recordatorio a los discípulos y le estaba diciendo: acuérdense de lo que yo les había dicho mientras estuve en mi ministerio aquí en la tierra. Y Jesús se mantuvo diciéndole a los que andaban con él: yo me tengo que ir, pero el Padre le va a mandar a uno que va a venir detrás de mí, el Consolador, y Él los va a guiar a toda verdad, los va a guiar a toda justicia. Él los va a convencer de pecado, Él los va a capacitar para que ustedes puedan hacer todo lo que yo quiero que ustedes hagan. Y eso era lo que estaba pasando ahí. Jesús les estaba recordando lo que por mucho tiempo Él les había dicho. Recuérdense que lo que el Padre le prometió, llegó el tiempo que dentro de no muchos días ustedes van a recibir, aleluya, algo de lo alto. Ustedes van a recibir un milagro divino. Ustedes van a recibir algo que va a venir sobre ustedes y va a hacer algo con ustedes que ustedes mismos no tienen idea de lo que va a pasar en sus vidas. Gloria al Señor. Y la palabra bautizarse que se usa ahí en ese versículo es sumergirse, es cubrirse por completo. Y por esa razón, gloria al Señor, cuando nosotros bautizamos, sumergimos a las personas, ¿verdad? Nos sumergen completamente en el agua. No se puede quedar una mano, un pie. Todo tiene que estar sumergido. Y lo que Jesús le estaba diciendo: cuando venga el Espíritu Santo, desde la cabeza hasta los pies, va a bautizarlos con el poder de lo alto. Gloria al Señor. Pero como yo les decía al principio, siempre que Dios hacía un milagro, había una razón. El Espíritu Santo no llegó solo porque sí. El Espíritu Santo no vino porque no tenía oficio en el cielo. El Espíritu Santo vino a cosas muy puntuales. El Espíritu Santo vino a hacer algo en la vida de cada ser humano que le diera la oportunidad de entrar en nuestros corazones. Gloria al Señor. Aleluya. Y luego de Jesús hablar con sus discípulos, vaya ahí mismo al libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4. Perdón. Y dice: y cuando llegó, ¿qué llegó? El día de Pentecostés. Escuche bien. Pentecostés, recuérdese, era la celebración de la entrega de la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Pero aquí la historia va a dar un cambio drástico. Aleluya. Y Jesús le dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente, gloria al Señor, ¿qué dice? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos, diga conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Y probablemente cuando uno le pasa por encima ese texto, uno no entiende la magnitud de lo que aconteció en ese día, en esa narración bíblica. Porque la Biblia dice que el cielo no puede contener la presencia de Dios. Escuche bien, la Biblia dice que el cielo, el universo no resiste la presencia de Dios. Y de repente dice la Biblia que en todas las personas que estaban en aquel lugar, lo que no resiste el universo, ahora entró dentro de seres humanos como usted y como yo. Gloria al Señor. La presencia misma de Dios ahora estaba siendo morada permanente en lo que no resiste el universo. Y dice la Biblia que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, vino como un viento recio, queriendo describir una manifestación de algo invisible, pero se podía percibir en lo físico que algo estaba pasando. La Biblia dice que pasó algo en ese momento que no tenía explicación. Y cuando usted lee unos versículos más adelante, usted se topa que muchos de los que estaban mirando allí lo que estaba aconteciendo decían: pero ven acá, ese no es fulano, el pescador. Ese no es fulano, el hijo de fulano. ¿Y cómo es que estos hombres, siendo hombres que nosotros sabemos quiénes son, que nosotros conocemos, ahora se está manifestando algo en ellos que no tiene explicación? Ahora estamos viendo que en ellos está aconteciendo algo que humanamente no podemos explicar. Y muchos de los atrevidos que estaban allí decían: pero están llenos de mosto, están borrachos. Esa gente está loca. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que hacen? ¿Se dieron unos cuantos tragos? ¿O qué pasó? No, ellos ni estaban locos, ni estaban borrachos. Habían recibido el poder de lo alto. Y para testimonio de todo lo que estaban allí, dice la Biblia, si no me equivoco, que en ese lugar habían personas de más de 18 naciones distintas. Y cada uno de ellos les escuchaba hablar el mensaje en el idioma en que ellos hablaban. Y si eso no es un milagro, yo no sé cómo pudiera usted definirlo. Imagínese usted que yo nunca he hablado más que español. Y de repente yo estoy predicando y aquí en esta asamblea, ¿verdad?, hubieran personas de China, de Haití, de Italia, de Francia, de 18 países distintos, y ustedes ninguno entienden el idioma mío. Y de repente yo comienzo a predicar en español, o yo no sé cómo, en mi idioma, y todos los que están ahí comienzan a entender lo que yo estoy diciendo. Y Dios no podía escoger otro momento que no fuera la celebración de Pentecostés para derramar el poder del Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué? Porque de esas 18 naciones, o 20 o no sé cuántas eran, todas las personas que estaban allí estaban escuchando el evangelio, y cuando se fueran a sus diferentes lugares, todos iban a hablar de lo que ellos percibieron en aquel lugar. Todos ellos iban a hablar de las maravillas que Dios estaba haciendo con aquellos hombres. Y eso es un milagro divino, que quizás no tiene una explicación humana, que quizás nosotros no sabemos o no podemos en algún momento quizás hacer que las personas crean lo que nosotros creemos. Pero independientemente de que alguien lo crea o no,
Yo estoy convencido de lo que Dios hace y ha hecho. Aleluya. Y lo que tenemos en primer lugar que convencernos somos nosotros. Aleluya. Y de esa misma manera, gloria al Señor. Aleluya. De verdad que esto me impactó tanto, porque estudiando este tema me topé con cosas bien poderosas, bien impactantes. Y en la principal razón por la que Dios derramó el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, primero, porque Él lo había prometido. Segundo, porque la encomienda de Jesús para sus discípulos fue que predicaran el Evangelio y que llevaran el mensaje, ¿dónde? A toda tribu, lengua y nación. Y qué mejor escenario, qué mejor plataforma para obrar un milagro de ese tipo. Y en ese capítulo 2 del libro de Hechos, muchas veces nosotros los cristianos nos perdemos un poquito y nos equivocamos. Y aquí quizás muchos, ya sea aquí o los que están en las redes, me van a mirar serio. Pero el trabajo mío es decir lo que dice la Biblia, como lo dice. En ese día de Pentecostés, la Biblia dice que se hablaron lenguas como de fuego. Pero ahí no se hablaron lenguas como nosotros conocemos y como se conocen las iglesias. Ahí no se hablaron lenguas de ese tipo en ese capítulo específicamente, porque cuando usted lee el contexto, el capítulo completo, usted va a escuchar, usted va a darse cuenta que dice que estaban hablando y que las personas que estaban ahí los estaban entendiendo. Ellos estaban hablando en otros idiomas en ese capítulo 2 del libro de los Hechos. Y yo no sé por qué le queremos quitar la parte divina, porque eso es un mayor milagro que decir Rama Shama o lo que usted quiera. Ese es un mayor milagro, el que se predique el evangelio y la gente lo puede entender, porque ese mensaje era lo que ese pueblo necesitaba para que miles de almas pudieran ser salvas. Y cuando usted lea el capítulo próximo, usted se va a topar con el apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, predicando la palabra, y dice que en el primer sermón de Pedro se convirtieron más de 5,000 personas. Más de 5,000 personas se convirtieron al Señor Jesús. Y lo que Dios necesitaba era que la gente escuchara y entendiera el mensaje del evangelio. Y cuando el Espíritu Santo descendió en aquel lugar, la pregunta sería, ¿para qué descendió el Espíritu Santo? Descendió por una razón, y es para darle la capacidad a estos hombres y a estas mujeres de que hicieran lo que antes ellos no podían hacer. Era darle la capacidad, las herramientas a esos hombres para que dijeran lo que antes ellos no podían y no se atrevían a decir. Por esa razón usted ve que cuando a Jesús lo están persiguiendo, lo van a apresar, agarran al apóstol Pedro y le preguntan, ¿tú conoces a Jesús? Y Pedro le dice, yo no sé quién es ese hombre. Pero luego que Pedro recibe al Espíritu Santo, usted ve a Pedro delante de las mismas personas que él negó a Jesús. Ahora Pedro se para delante de ellos y le dice, ustedes lo mataron y ese es el Cristo que yo estoy predicando. Y en el nombre de ese Jesús, no me importa lo que ustedes hagan. Ustedes me pueden matar, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran.
Y lo que pasó el día de Pentecostés, el poder del Espíritu Santo descendió para darle a ese pueblo y de ahí en adelante a todos los que creyeran en Jesús el poder y la capacidad para nosotros poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Usted cree que es fácil por uno mismo dejar de hacer, y vamos a traerlo a lo práctico, las cosas con las que nosotros luchamos a diario, las malas mañas que nosotros tenemos, los vicios con los que nosotros tenemos que batallar día a día? ¿Usted cree que es fácil por nuestra propia fuerza luchar y decirle que no a nuestros deseos tan distorsionados y que constantemente nos quieren alejar de Dios? ¿Usted cree que es fácil negarse a uno mismo cuando el sistema te está diciendo haz lo mal hecho? Cuando el mundo te está diciendo 24/7 apártate de tu familia, deja a tu esposo, deja a tu esposa, abandona a tus hijos, no haga lo que tú tienes que hacer. ¿Usted cree que es fácil? Usted sabe que no. ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque el día que decidimos decirle a Jesús que entrar en nuestras vidas, dice la Biblia que recibimos poder de lo alto. Y dice la Biblia que el día que pusimos nuestra fe en Jesús, fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Y por esa razón, gloria al Señor, aunque a nosotros se nos hace difícil, encontramos refugio cuando venimos a la presencia de Dios y le decimos: Señor, me siento débil, Espíritu Santo, ayúdame, levántame, no me dejes caer. El poder del Espíritu Santo, y nosotros no lo podemos ver. Nosotros no sabemos físicamente dónde está el Espíritu Santo, aunque por fe sí sabemos dónde Él está, aquí. Pero es como el viento, dice la Biblia. El viento nosotros no sabemos ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Pero cuando pasa una brisa fuerte, por ejemplo, ayer yo estaba limpiando el patio de mi casa y me topé que se habían caído unas ramas, unos palos grandes en la casa. Yo no vi cuando pasó ese viento, pero sí vi el efecto del viento. Los palos caídos. Cuando pasan vientos, ¿verdad? Nosotros no lo podemos ver físicamente, pero podemos ver cuando acaba con una casa. Lo podemos sentir aunque no lo vemos. Asimismo es el Espíritu de Dios. Nosotros no lo podemos ver quizás físicamente, pero no tenemos la menor duda de que el Espíritu Santo es real y que obra milagros y que es un milagro divino. Yo no sé qué nombre usted le pudiera poner, pero el Espíritu Santo es un milagro divino. Y yo quiero que usted piense en eso por un segundo. El Espíritu Santo es un milagro divino. Es un regalo de Dios. Es una manifestación invisible que aunque no la podemos ver, sí podemos ver sus efectos en nuestras vidas. Podemos ver el cambio en nuestro interior. Podemos ver que ahora Él pone anhelo en nuestros corazones de buscarle cuando antes no teníamos ese deseo. Nadie tiene que decirme a mí que el Espíritu Santo de Dios es real, porque Él nos ha dado el privilegio de poder experimentarlo en nuestra vida diaria, de poder experimentarlo en nuestro caminar en el Señor. Y el Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya, bendito eres, Señor. Si alguien tiene una alabanza, dígale: Padre, gracias. Gracias por ese milagro divino.
Dígale: Padre, gracias. Gracias porque ¿qué sería de mí si tú no estuvieras en mi vida? ¿Qué sería de mí, Señor, si tu Espíritu Santo no morara en mi corazón? ¿Dónde yo estaría hoy si tu presencia, aleluya, no morara en mi interior? Padre, gracias. Señor, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Padre, porque sabemos, aleluya, que por alguna razón tú has venido a nuestras vidas. Y en el día de Pentecostés, que se celebraba ¿qué? La entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Jesús le cambia la connotación. Aleluya. Y el motivo de la celebración cambia. Ya no solamente celebramos la ley, que fue buena hasta un punto y que tuvo su propósito hasta un punto, pero dice la Biblia que cuando llegó lo mejor, ¿usted sabe qué era lo mejor? Jesús. El cumplimiento de la ley, porque la ley fue dada con un propósito, pero la ley no tuvo la capacidad de salvar a los seres humanos. Pero cuando llegó lo que era perfecto, que era Jesús, entonces ahora el día de Pentecostés no solamente se celebra la entrega de la ley de Moisés, sino que se celebra la resurrección de Cristo y se celebra el milagro divino del Espíritu Santo. Yo no sé si usted está aquí o no. El día que estaban celebrando la entrega de la ley, en ese mismo día Dios le hace entrega al pueblo del milagro divino, que era el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús les dice: para ustedes sería bueno que yo me quede con ustedes, pero les va a convenir más que yo me vaya, para que venga, ¿quién? El Consolador, el Paracleto, el Abogado, el Intercesor, el que nos guía, el que nos transforma, el que nos cambia, el que nos levanta, el que nos ministra, el que nos habla, el que nos enseña la verdad, el camino, el que nos lleva a Jesús. Y en ese día de Pentecostés, aleluya, ya no solamente celebramos lo que era imperfecto, ya no solamente celebramos lo que era temporal, sino que ahora nosotros celebramos el recibimiento, gloria al Señor, del mayor milagro que ha experimentado la historia de la humanidad. La resurrección de Cristo, aleluya, y el recibimiento del Espíritu Santo. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Aleluya. Y ese Espíritu Santo descendió a su vida y llegó a mi vida por una razón específica. Porque le dije al principio, siempre los milagros de Dios llegaban por una razón. Y el propósito del Espíritu de Dios en la vida de todo aquel que decide entregarle su vida a Jesús es transformarnos a la imagen de Cristo. Es llevarnos a ser a la estatura del varón perfecto.
Y por esa razón, en nuestro día a día, el Espíritu Santo vive corrigiéndonos, hablándonos, diciéndonos: eso está mal, esto está bien, sigue por aquí, esto no lo hagas. Y en ese proceso que es lento, aleluya, y muchas veces un poquito amargo, al final es dulce como la miel. ¿Y usted sabe para qué quiere hacernos conforme a la estatura del varón perfecto? Para que nosotros podamos hacer y cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra como Él quiere que nosotros lo hagamos. Y yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Dígale: Padre, gracias por ese milagro divino, Señor. Gracias por el regalo del Espíritu Santo. Dígale: gracias, Señor. Yo quiero que tú lo hagas en mi vida. Que así como tú llenaste a aquellos varones en el día de Pentecostés, que así mismo, Señor, tú operes ese milagro en mi vida y que tú me sumerjas y que tú me llenes de tu presencia y que todo mi alma, mi cuerpo, mi ser pueda experimentar lo que es estar llenos del poder del Espíritu Santo. Y yo sé que el día de hoy el Espíritu de Dios está y va a seguir obrando milagros. Yo sé que el Espíritu de Dios está rompiendo cadenas. Yo sé que en el nombre de Jesús, el día de hoy, cadenas son rotas por el poder del Espíritu Santo. Y yo sé que vidas van a ser liberadas por el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Dígale: Padre, gracias. Salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Dígale: Padre, gracias. Señor, gracias porque yo sé